Shalom a todos, un saludo cordial. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Besrat Hashem, con el favor del Eterno, vamos a tener hoy continuar con el curso del Pirkei Avot. Vamos a entrar a analizar la Mishnah número 5. Estamos estudiando el capítulo número 4. Y si nos alcanza el tiempo, vamos también a incorporar algunos de los comentarios de Maimónides, pero vamos a tratar de cubrir lo más que podamos los diferentes materiales, porque las diferentes máximas que se encuentran acá, pues, están un poco largas. Bueno, sin más dilación, primeramente, como siempre, saludando a los estudiantes que se han conectado en la clase y también a aquellos que nos están viendo por YouTube y los que nos van a ver luego. Así que, bueno, bienvenidos a la clase, Besrat Hashem. Vamos iniciando la Mishnah número 5 del capítulo número 4. Dice lo siguiente. Rabbi Yohanan ben Beruká dice, todo aquel que profana el nombre celestial a escondidas será castigado por Dios en público, ya sea que lo hizo a propósito o sin querer. De esto explica el Rambam Maimónides. Ya sabes por medio de las escrituras que el que hace las cosas sin querer ha cometido una falta, debe expiarla por medio de una ofrenda, y Dios aseguró y le será perdonada la falta que cometió, dice el libro de Levítico, capítulo 19, verso 22. Dice, no obstante, no se compara el que cometió una transgresión sin querer con el que transgredió sabiendo que estaba prohibido. Lejos de Dios semejante cosa, igualar en cualquier acto al que lo hizo sin intención con aquel que lo hizo con toda alevosía, sino que la intención en este caso es que por tratarse de la profanación del nombre de Dios, que es algo sumamente grave, ya sea que lo hizo a propósito o sin querer, se lo castigará en público. Si fue a propósito, con el castigo apropiado para el que lo hace a propósito, y si fue sin querer, se lo castigará públicamente, con el castigo estipulado para cuando es sin querer, pero siempre los dos castigos serán públicamente. Bueno, aquí la Mishnah está hablando de un aspecto muy, pero muy específico, que es la profanación del nombre de Dios. No se está hablando aquí de simples transgresiones o pecados, cosas que una persona pueda hacer. Se está hablando de profanar el nombre de Dios. Y profanar el nombre de Dios es algo específico. No es como la persona, hay gente que piensa que si una persona que se sabe que es alguien religioso o espiritual o, no sé, tiene un título, un cargo religioso en una sinagoga, algo así, y no sé, lo ven que dijo algo o quizás se molestó en público y la gente diría, wow, esa persona pensé que era eh, más tranquilo, más calmado y veo que también se pone molesto. O quizás no sé, transgredió públicamente, comió algo, por ejemplo, en el caso de los judíos, comió públicamente en un lugar que no debía comer porque es un alimento prohibido y todo el mundo lo vio y todo el mundo sabía que era judío. Hay muchas complejidades aquí, el tema de las leyes no es tan simple. Por eso es que muchas veces la gente viene y toma los libros del judaísmo o lee esto mismo que yo estoy leyendo y cree que es así de simple, de que alguien hizo algo, mira, está profanando el nombre de Dios, o como la gente se imagina, wow, mira, fulano que es religioso, mira lo que está haciendo. No, no es eso lo que estamos hablando aquí y no es tan sencillo tampoco. El tema de la halajá, el tema de las leyes, por eso es que se estudia y les hablo acá con conocimiento como alguien que he estudiado en yeshivot, en escuelas rabínicas, en academias rabínicas, preparándome como rabino. Y el tema de la halajá es complejo, porque, por ejemplo, hay una serie de transgresiones que un judío, aunque es prohibido hacerlo, si la transgresión se comete en un lugar donde no hay nadie que sepa que es judío, digamos que él no tiene la misma fuerza que en un lugar donde todo el mundo sabe que la persona es judía y lo está haciendo. Y lo otro es si fue sin querer y si fue a propósito. Eso es otra cosa, porque la persona puede ver que alguien, mira lo que hizo tal persona, mira lo que hizo fulano y eso que es judío. No, a lo mejor lo hizo sin darse cuenta. A lo mejor fue una equivocación. A lo mejor fue que en ese momento, no sé, estaba pasando por una situación en su vida, un bajón espiritual y cayó en una transgresión o no se percató o le faltaba conocimiento de leyes, de saber que eso era prohibido, por ejemplo.
Entonces, no es sencillo. De esto entendemos que no cualquiera puede dictaminar la halajá. No cualquiera puede venir a dictaminar las leyes. Y esta es una diferencia muy grande que existe entre el judaísmo y quizás otras espiritualidades. Y lo digo con conocimiento porque he escuchado, interactúo mucho con personas de otras religiones y todo el mundo está pasando juicios, juzgando a cada cual y tú hiciste esto y eso está prohibido porque en la Biblia dice... No, así no es en el judaísmo. Nadie tiene que estar juzgando a nadie y nadie tiene que estar pasando aquí juicio a nadie. Cuando hay un problema que un judío tenga que decir algo contra otro judío, para eso hay un tribunal y lo va a llevar al tribunal, se tiene que llevarlo. Ahora, llevar a alguien al tribunal son palabras mayores. No se lleva a cualquiera hacia un tribunal. Segundo, para llevar a un tribunal tienes que tener testigos. O sea, además de ti tienes que tener al menos dos más y que sean personas fidedignas. Personas que también se considere que su palabra es de fuerza y que una serie de factores para que la corte determine que se va a tomar en serio tu acusación. Entonces, llevar a una persona y acusar a otra persona de algo no es tan sencillo. Y por eso decía, eso, aquí hay una gran diferencia. Y esto lo explico porque hay mucha gente, a veces yo me río, me río porque hay personas que yo sé que vienen o han escuchado algo del judaísmo a veces ven que yo digo algo quizás en una clase o a veces ven que yo... em, mencione algo y hay gente que me dice, eso no se puede hacer por la alhaja. Y yo me río de esas personas que me dejan esos comentarios, porque yo sé por qué la persona me está diciendo eso, pero esa persona que me está diciendo que no se puede hacer por la alhaja está ignorando algo que yo sé y él no sabe. Y si yo hice algo, expliqué algo en una clase, dije algo, escribí algo en letras hebreas, si lo hice es porque hay conocimiento profundo del por qué hago las cosas. Entonces yo me río muchas veces porque hay gente que vuelvo a decir, yo comprendo que eso viene fuertemente de otras religiones y de otras espiritualidades donde todo el mundo está pasando a juicio a todo el mundo y todo el mundo tiene como autoridad con la Biblia de ponérsela en la cara a la gente y decir, mira lo que dice la Biblia. Así no es en el judaísmo. En el judaísmo no puedes ir a darle las quejas a nadie. No existe eso. Nadie va a darle las quejas al rabino. Eso no existe de que alguien vaya a un rabino a chismearle de otra persona, a decirle, mira, vi a fulano, vi al otro. No, eso no existe. Para ir a hablar de otra persona, tú tienes que traer testigos contigo y tienes que traer dos más y tienen que ser personas observantes que lo conozcan en la comunidad. No es tan fácil que tú puedas ir a hablar de alguien y además tampoco se estila eso de que alguien venga a chismear o a decir, oye, vi a fulano en tal cosa. Y de hecho, con todo y eso es el inicio para pensar y estimar si de verdad eso hay que llevarlo a una corte porque ningún rabino tampoco tiene autoridad para pasar sentencia por sí mismo a ningún judío. Los rabinos tampoco son necesarios. Un rabino no hace falta en una sinagoga. Los rabinos simplemente es porque es alguien que se dedicó en algún momento a una profesión a tiempo completo. Pero los rabinos antes trabajaban, hoy también trabajan. Lo que ahora se convirtió en una profesión, pero no hace falta un rabino. Cualquier judío puede guiar el rezo en la sinagoga, cualquier judío puede sacar la Torah y leerla. Entonces no hace falta un rabino. Por tanto, no existe eso, por ejemplo de que alguien vaya a confesar sus pecados al rabino o que alguien vaya a hablar con el rabino para que vi a fulano en tal cosa. Eso no existe. Decía, cuando hay algo grande hay que ir a un beddín, a un tribunal, y el beddín va a determinar una serie de factores para determinar si toman ese caso o no. Y le decía, la cosa es profunda, tiene que el otro testigo verlo también, y tiene que habérsela avisado. Por ejemplo, si alguien vio a otra persona haciendo algo que no debía, se le tiene que amonestar primero. Se le tiene que llamar y hablar en privado y decirle, mira, quizás no te diste cuenta de lo que hiciste. Eso es si se va a tomar la obligación de hacer eso. Pero si lo va a hacer, se tiene que primero llamar a la persona y decirle, mira, hiciste tal cosa, eso no está permitido por la halajá o tal y no deberías hacerlo. Si la persona se amonestó una vez, dos veces, tres veces, ok. Pero aún así no es tan sencillo en el judaísmo que vaya alguien a llevarse a un tribunal. Son palabras mayores, llevar a alguien a un bedín. Y inmediatamente se ríe, la corte desestima eso. Además, ningún judío hace una cosa como esa. Vuelvo a decir, y esto es algo muy importante y lo menciono porque sé que hay personas que me van a ver en YouTube y que hay veces que vienen de otras religiones, que se hacen cosas como esas, que van a darle las quejas al cura o al pastor o a no sé quién, y hay veces que vienen con ese fuego, ¿no? Como de... Aprenden cosas del judaísmo, pero vienen como con ese fuego de pasar sentencia a todo el mundo con la Biblia en la mano. No, un judío no tiene ese tipo de autoridad.
Aquí cada cual está en su vida y nadie se mete en la vida de nadie. Incluso le decía, juzgar a la es, es dificilísimo. Si usted no es un juez, si usted no es un posek, si usted no es un dayan, usted no tiene autoridad para juzgar a nadie. Usted no está entrenado ni tiene autoridad jurídica para poder juzgar a otra persona. Y eso es en casos generales. La Mishnah que estamos analizando aquí en el Pirkei Avot es súper específica. Está hablando de profanación del nombre de Dios, que eso es otra cosa. Ya no tiene que ver con que si yo, mi carácter o mi comportamiento, alguien, no. Profanación del nombre de Dios, eso se profundiza, qué es lo que los rabinos han delineado que se considera profanación del nombre de Dios. Quizás, por ejemplo, la prohibición de pronunciar el nombre. Para nosotros eso se considera quizás como una profanación, de pronunciar el nombre de Dios, de leerlo, el nombre de Dios. Entonces hay una serie de alajot, de leyes, que la persona tiene que conocer para poder determinar. Y otra cosa acá, Maimónides está hablando de muchas cosas. Ah, hubo intención, no hubo intención, sabía la persona, no sabía la persona. El punto es que es súper difícil dentro del judaísmo que se lleve a otra persona así como hacía un bedín, o que se lleve que un judío llame a otro y lo lleve a juicio. Eso no sucede. Eso no sucede. Aquí cada cual está en su vida y cada cual está en lo suyo. Hay una serie de cosas que, claro, no se deben hacer, pero cada cual está trabajando en lo que tiene que trabajar. Eso es todo. Pero nadie va a confesarle nada ni al rabino, ni a nadie va a decirle al rabino que hable con... No, cada cual está en lo suyo. Eso es una diferencia bien grande entre el judío y otras religiones. Lo que es más, hay que tener también súper cuidado porque no todos los judíos pertenecemos a las mismas, a los mismos grupos. Y cada grupo, aunque es verdad que tenemos como una sombrilla grande de lo que es, lo que se sabe que es permitido y lo que es prohibido, cada grupo judío tiene también particularidades de cómo determina sus leyes. No es lo mismo un Ashkenazí regular que un Ashkenazí hasídico, que un Ashkenazí de Chabad, que un Ashkenazí de Satmar, que un hasídico de los diferentes grupos que se forman. No es lo mismo un sefaradí que viene de Turquía, que viene de Marruecos, que viene de Egipto, que viene de Siria, que viene de Irak a un sefaradí, a un yemenita, por ejemplo. Hay variaciones de leyes, de minhagim, de costumbres que se convierten en leyes. Entonces, para uno hay cosas que son prohibidas, para otros están permitidas. Por ejemplo, cuando viene Pesach, la Pascua, los sefaradíes tenemos permitido comer ciertos alimentos y los ashkenazíes no. Dentro de los sefaradíes, los marroquíes tienen prohibiciones y otros sefaradíes están permitidos ciertas cosas. Entonces no es tan sencillo. Por eso, y explico esto, me tomo el tiempo para explicar esto, para las personas que van a ver esto luego en YouTube, porque hay mucha gente que viene y entra y anda, como digo, eso lo traen de otras espiritualidades, como quien dice, todo el mundo juzgando y pasando leyes. No es tan sencillo. Y esto es un ejemplo, y por eso lo explico con tanto detalle, porque yo creo que esto es un modelo que toda persona debería aplicar en su vida, dependiendo de la religión o más allá de la religión que cada cual tenga. Ver la manera en que lo hacemos los judíos. Aquí nadie está metido en la vida de nadie. No es tan sencillo hablar de nadie ni de acusar a nadie. Y nadie tiene autoridad para estar pasando leyes ni alajá. Eso es diferente. Porque la Biblia en sí no es alajá. El Talmud en sí no es alajá. De la Biblia, o sea, de la Torá, de la Mishnah y de la Gemara, de ahí se extraen alajot, pero directamente la Torá y directamente el Talmud, eso no es leyes, aunque se hable de ley y diga no hagas, eso no es leyes, de ahí hay una pila de códigos. Está el Shulchan Aruch, está el Mishnah Berurah, son obras de alajot, de leyes, no es tan sencillo, y cada comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y ojo otra vez, lo que está hablando la Mishnah aquí es profanación del nombre de Dios. Eso es otro tipo de leyes, es otro tipo de... No es tan sencillo ese factor. Para que vean la complejidad del mundo judío en cuanto al tema, a esto que estoy mencionando ahora. Dice la Mishnah número 6. Rabbi Ishmael, su hijo, o sea, ¿el hijo de quién? El hijo de Rabbi Yohanan. Dice Rabbi Ishmael. El que estudia con intención de enseñar, del cielo es ayudado para que pueda estudiar y enseñar.
El que estudia para poder llevarlo a la práctica, del cielo es ayudado para que pueda estudiar, enseñar y llevarlo a la práctica. Rabbi Sadok dice, no hagas de la Torá una corona para engrandecerte con ella, ni tampoco hagas de ella un instrumento para tu propio interés. Así decía Hillel, aquel que se beneficia con la corona de la Torá será borrado. Aprendes de aquí que todo el que se aprovecha en este mundo del honor que proviene de la Torá, se va de este mundo como un malhechor. Vamos a ir por partes en esto que estamos analizando. Primeramente, las palabras de Rabbi Ishmael. Aquí hay que entender algo, y por eso otra vez, lo que estamos estudiando aquí no es leyes. Ojo, estas son como proverbios, máximas y las opiniones de diferentes rabinos. Por eso es que esto es muy importante conocer realmente el pensamiento judío. Todo lo que estamos estudiando en Pirkei Avot, esto no es leyes. Hay muchas cosas que sí, que es obvio que se determinó que es alajá, que es ley, ok. Pero realmente están viendo aquí opiniones de rabinos. Rabbi Ismael dice esto, Rabbi Sadok dice lo otro, Rabbi Yohanan dice esto, Rabbi Abba dice tal cosa. Entonces, son opiniones de rabinos. Eso no es alajá. Eso no es leyes. O sea, eso no es una cosa que se aplica así directamente por los judíos en general. No. Puede ser que en el consenso general dice, bueno, la halajá es como Rabbi Ishmael. Bueno, ahí sí. Pero lo que estamos estudiando ahora del Pirkei Avot es como máximas generales de las cuales se derivan leyes. Y esto es importante entenderlo, porque no, como debo decir, como decía ahorita, no solamente lo que estoy explicando, sino todo lo que hemos explicado en clases anteriores, que nadie vaya a pensar que porque dice, oh, el rabino tal dijo eso, es que sea así, como todo el mundo lo hace. No, hay variaciones, hay diferencias, el mundo judío es complejo. Pero aún así, para que vean cómo se acepta el pensamiento de todo el mundo. Aquí todo el mundo tiene derecho a dar su opinión, sea que se esté de acuerdo o no, y sea que la ley sea de acuerdo a esa persona o no. Pero todo el mundo tiene derecho a dar su opinión, que está basada, por supuesto, en principios, que es lo que presentan los rabinos. Entonces, de aquí van viendo otra vez cómo pensamos los judíos. ¿No? Es profundo, ¿no? Dice Rabbi Ishmael. El que estudia con intención de enseñar, del cielo es ayudado para que pueda estudiar y enseñar. Entonces, de esto aprendemos que cuál es la motivación que debe tener la persona o cuando está acercándose, por ejemplo, a la Torá, al estudio, a los textos sagrados. ¿Para qué? ¿Para qué uno se acerca a los libros? Para aprender, para leer, para acumular conocimiento, para mí solo, para enseñar a los demás. Los sabios dicen que lo mejor de todo es estudiar para enseñar. Por eso es que en hebreo las mismas palabras para estudiar y enseñar tienen la misma raíz. Lamed mem dalet, lomar lomed, estudiar e enseñar. Entonces, lilmut, perdón, lomed, estudiar e enseñar. Entonces, en este sentido, estamos viendo que se entiende que cuando alguien estudia es para enseñar y enseñar es que lo que yo estudié lo voy a compartir con otras personas. Y eso se comparte desde en una comida de Shabbat, donde todo el mundo está hablando de la Torá, hasta en una conversación entre amigos, hasta el estudio que uno haga con un compañero, etcétera. O en una clase como lo que estoy haciendo yo ahora. Entonces, lo ideal siempre de la persona es que uno estudie para enseñar. Si la intención es esa, que es pura, entonces dice que a esa persona lo van a ayudar del cielo porque la información que está llevando, la intención que tiene está de acuerdo a la intención divina. Y la intención divina es que la luz llegue a todo el mundo. Por eso es que hay que enseñar. Por eso es que no es suficiente con que uno se quede con el conocimiento. Yo tengo que enseñar a otros, enseñar a mis hijos, a la esposa, al hermano, a mí mismo, al amigo. O sea, todo el tiempo estamos enseñando y aprendiendo unos de otros. Eso es lo importante. Y de esto vemos también que la persona no puede tener pena. El judío no tiene pena. Cuando hay que hablar de Torah, todo el mundo habla de Torah, de cosas espirituales. De hecho, es imperativo que en donde hay varios judíos reunidos se hable de cosas espirituales. Imposible que no se hable de algo espiritual. Y en toda comida de Shabbat tiene que hablarse de la Torah. De hecho, se llevan los libros y se ponen en la mesa. Y es permitido incluso tomar un rollo de la Torah de los que se leen en la sinagoga y ponerlo arriba de la mesa donde estamos comiendo. Así de profundo es el pensamiento judío. Es una mitzvah, es algo bueno. ¿Por qué? Porque estudiamos para enseñar automáticamente.
Y el que hace eso dice que del cielo es ayudado. ¿Quieres ver bendición en tu vida? Empieza a estudiar algo y hablarle de eso a tu familia, háblale de eso a tus hijos, háblale de eso en el trabajo y verás que vas a ser bendecido, no solamente en ese aspecto de tu vida con el estudio, sino en toda faceta de tu vida, porque estás difundiendo la luz, estás difundiendo la espiritualidad. Dice luego, el que estudia para poder llevarlo a la práctica. Ah, esto es otro aspecto. Una cosa es yo estudiar y enseñar, queda en la teoría. Palabras. Todo el mundo puede decir muchas cosas, siempre a veces lo explico, ¿no? A veces hablamos tanto de la cábala y de cosas espirituales, pero no se trata de yo acumular conocimiento y dar clase y que la gente diga, wow, ¿cómo sabe? Se memorizó el Zohar completo. Eso puede confundir a la gente y cree que, ah, wow, esa persona es un saddik, es un santo porque se sabe el Zohar de memoria. Mira a ver si en la vida de esa persona todo lo que se leyó, si lo aplica y vive de acuerdo a eso. Mira y vive si su vida está de acuerdo a la enseñanza de los piadosos, de los sadikim, de los santos. Porque si estudias para algo, tienes que para ponerlo en práctica también. Porque como explican los sabios, cuando uno enseña, o como yo decía ahorita, no solamente uno enseña a otro, también debe uno enseñarse a sí mismo. Y el que lo pone en práctica es un nivel superior. Quiere decir que el que estudia y lo practica en su vida, lo incorpora a su vida, está en un estado mayor que el que estudia y enseña. Porque solamente todo lo deja en la teoría. Entonces, muéstrame tus hechos, muéstrame la obra, muéstrame, y déjame ver, no solamente palabras. ¿Eh? Entonces, si hay algo que caracteriza a los judíos es esto, que es hacer las cosas aunque uno no entienda cómo se hace todo perfectamente, es hacerlo. Eso va desde el aspecto fundamental cuando se recibió la Torá, que el pueblo de Israel dijo, vamos a hacer las cosas, aunque no entendamos. Después vamos a ver por el camino, ya vamos a entender. Así le hicieron una pregunta una vez, un judío fue a ver al Rebbe de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, el último Rebbe de Lubavitch, y él le dijo así, yo no entiendo mucho de estas cosas, y dice el Rebbe, lo más importante es hacer, no te preocupes, tú haz las cosas. Más importante que todo es hacer. Y hacer no solamente es en lo espiritual, hacer esto va en cada aspecto de la vida. En una relación de pareja no es suficiente con que se digan palabras. Demuéstrale que amas a tu esposa, demuestra que amas a tu esposo, demuestra que amas a tus padres. No es con palabras, te quiero, te mandé, no, 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 demuéstralo. En un negocio, si quieres emprender algo y todo el tiempo es habla, 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 o todo es teoría y lee libros, pero nunca empiezas el negocio, ¿de qué me sirve? Entonces las cosas hay que lanzarse aunque tú no sepas todos los factores, aunque todo en tu vida no esté muy claro. No, no, empieza a hacerlo que por el camino vas a ir, eh, las cosas van a ir a estar más claras. Entonces, este es un principio fundamental. Estudiamos para vivirlo. La espiritualidad es para vivirla. Si yo hablo de cosas de cábala, es para yo vivir la espiritualidad. No para que quede en la teoría, no para que quede en palabras. Entonces, el que lo pone en práctica para llevarlo a la práctica, tiene un mayor nivel que el que solamente habla y enseña y es un maestro que tiene como mucho conocimiento, pero en la práctica no vive de acuerdo a lo que está hablando. Dice, por eso dice acá, el que estudia para poder llevarlo a la práctica del cielo es ayudado para que pueda estudiar, para que pueda enseñar y para que pueda llevarlo a la práctica. Entonces, ahí hay tres factores importantes. Todo lo que uno estudie tiene que tener una aplicación práctica. La aplicación práctica es el objetivo final de todo. Todo lo que yo hago tiene que tener algo práctico, tiene que servirme para algo, para yo ponerlo en práctica en mi vida. Entonces, ese debe ser siempre el objetivo cuando uno busca algo. En todo sentido, les decía, al estudiar, en una relación, en un trabajo, en todo aspecto, uno siempre tiene que buscar la manera de aplicar aquello con lo que quiere tener interacción, aquello que quiere aprender, etcétera. Y dice que esa persona va a ser ayudada del cielo. Ahora, hay una opinión aquí de otro rabino. Está la persona que estudia, que enseña y que pone en práctica. Excelente, del cielo le envían bendiciones. Ahora, podría pasar que como somos humanos, limitados, finitos, imperfectos, pues em, seamos, digamos, de alguna manera vulnerables a ciertas cosas, como puede ser el ego, como puede ser el orgullo, como puede ser las ínfulas de ahora, wow, como esta persona tiene conocimiento, wow, mira qué gran rabino es,
qué santo es. Y la persona empieza a creerse que de verdad es como lo más grande del mundo, el más santo del mundo, que si entra a un lugar todo el mundo tiene que ponerse de pie, porque esa es la costumbre, cuando alguien sabe Torah, uno se pone de pie ante esa persona. Y si no se puso de pie, uy, se pone bravo. ¿Por qué? Porque no le dieron cabot, no le dieron el honor que él decía que se merecía. Entonces, también te encuentras esto. Y esto se ve también en el judaísmo, lo habla Maimónides también, donde una persona a veces entra a cosas espirituales, pero no entra por las motivaciones correctas, sino que lo que anda es buscando honor, títulos, nombres, tzadik, rabino, cabalista, maestro, cosas como esas. Le gusta la gloria, ¿no? Que le dan la gente con esos títulos. Y puede ser un genio, puede saberse. Yo conozco muchas personas así que son genios, pero tú ves que no convence. Hay mucho orgullo por esa persona. Entonces, no pasa nada tampoco, porque el Maimónides dice que si una persona tiene ese defecto, ok, tiene que trabajar en ello, no es el fin del mundo. También uno va y aprende de esa persona y uno escucha de esa persona. Lo otro es que también hay que tener cuidado, porque puede ser que uno le esté molesto con otro o le caiga mal a otra persona porque dice, mira qué egoísta esa persona, o mira qué orgullo tiene. Y puede ser que el orgulloso sea uno, porque quizás sea uno el que está esperando que le den ese honor, y cuando se encontró con alguien que de verdad tiene cabot y merece honor, pues entonces uno se resiente. Em, y fíjense que esto a mí me pasó em, cuando entré por primera vez a la yeshiva a estudiar con mis rabinos, hombres que llevan ya, bueno, toda la vida, no sé, 50 60 años enseñando. Todos mis rabinos tienen 70 y tantos de años, son genios, ¿no? Y yo que venía de la universidad, que en la universidad te dicen que hay que hacer preguntas, y es verdad también que en el judaísmo existe lo que hay que preguntar, desafiar al rabino, al maestro, hay que preguntar, ¿no? No hay que tener penas. Pero muchas veces yo me gustaba pinchar al rabino a propósito, para ver si es verdad que sabía o no, para ver si cuestionando las cosas, ¿no? Tampoco era que fuese mucho como ego de mi parte, ¿no? Pero después me di cuenta que como que no, que me pareció un poco tonto la actitud mía de cuestionarlo todo, es bueno cuestionarlo para aprender, pero a veces entendí que primero es más importante escuchar, escucha, aprende y después si tienes una opinión diferente, ok, pero antes de estar atacando y tal, primero escucha, primero aprende de la persona y después da tu opinión, si estás de acuerdo o no. Pero yo entraba a la yeshiva y cuestionando a todo el mundo, cuestionando a Rashi, cuestionando a los comentaristas bíblicos grandes. Yo cuestionaba a todo el mundo y los rabinos me decían, pero ¿por qué estás cuestionando a todo el mundo? Tampoco había mucha como mala intención, simplemente quería no aceptar porque digan que lo dijo tal rabino, no. Yo quiero saber por qué lo dijo, explícame por qué lo dijo. Entonces tampoco que fuera mala mi intención, pero entendí de que no todo, que es de sabio primero escuchar, aprender y después si tienes una opinión, ok, pero es de tonto, ¿no? Querer todo el tiempo llevar la contraria. Y lo otro fue que me percaté con uno de mis rabinos, el rabino principal de una de las escuelas que estudié, porque estudié en diferentes yeshivot, diferentes escuelas. El Rosh Yeshiva, el rabino principal, un hombre con una capacidad, unos conocimientos increíbles de Kabbalah, de Torah, de Talmud, de filosofía, el hombre sabía tanto de temas del judaísmo como de todo el conocimiento seglar. Lo mismo te hablaba de Kant que de filosofía, que de Aristóteles, y era un genio. Pero me chocó en una ocasión o en varias ocasiones donde él, a veces sin que nosotros decir nada, pero a veces él como quería enfatizar como su fuerza y decirnos, ¿no? Cómo él había pasado toda su vida estudiando y quemándose las pestañas y leyendo libros y como que no toleraba que viniese cualquier estudiante a contradecirlo. Y nadie le había dicho nada. Eso fue como el primero o la segunda vuelta. Y después me di cuenta por qué el rabino lo hacía, que no era por mala intención, es verdad que era un genio. Me di cuenta que lo hacía porque había muchos estudiantes quizás tontos, entre ellos yo, pero otros que sí eran un poco más rebeldes y creían que tenían hasta más sabiduría que los propios rabinos que llevan de toda la vida estudiando. Y hay veces que a la gente hay que ponerla en su sitio.
Esto también es importante. La humildad no significa que yo tengo que todo el tiempo estar así, que todo el mundo me empuje, que todo el mundo, la gente crea que yo no sé nada. No, no, no. Si eres un maestro, eres un maestro. Si tienes conocimientos, tienes que mostrar tu conocimiento. Si eres un especialista en un tema, tienes que mostrar que eres un especialista. No puede venir cualquier persona a querer decir otra opinión porque quiera decir algo. No, si eres un especialista, eres un especialista. Y los rabinos nos estaban dando una lección de que muchos chicos también entraban con esas ideas como de creerse que se lo sabían todo. Y, y de verdad que fue como una gran lección de humildad. Y después uno veía, después yo mismo veía a otros chicos, a otros compañeros, muchos chicos que venían a la yeshiva y no, no aguantaban, se iban como a los 2 meses, a los 3 meses, porque el estudio es muy riguroso, todos los días, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, todos los días. Entonces no todo el mundo aguantaba eso. Y muchos de esos que llegaban con una actitud de que no era de humildad, desafiándolo como los rabinos, al final no aguantaban, eran los primeros que se iban. Entonces, por eso entendía que muchas veces los rabinos desde el principio le hacían ver las cosas como son. No están, no, no, si estás acá es para aprender. Si no, bueno, te puedes marchar, no pasa nada, así de simple. No están llorando detrás de nadie, no, 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 no han obligado a nadie. Si usted quiere venir a aprender y escuchar, venga y escuche. No quiere venir más, siga su camino. Nadie se mortifica ni está pensando, no, 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 así de simple. Y esas son grandes lecciones que uno aprende a darse cuenta de que cada cual es maduro. Cada persona es adulta, debe tener su madurez también y aprender también a reconocer su lugar, a respetar. Esto es muy importante. Ahora, de todo esto, les decía, explica Rabbi Sadok que la persona no debe usar la Torá para engrandecerse. Esto es lo opuesto, les decía, de muchos casos que se dan de personas que usan la Torá, que usan la espiritualidad para darse ínfulas, como le decía, porque le gusta que lo llamen rabí, porque le gustan que lo llamen maestro, o cabalista, o santo, o lo que sea. Entonces, dicen los sabios, si estás haciendo eso, dice que esa persona, tú estás usando la Torá para tu propio beneficio, que en este caso es, ¿cuál es el beneficio? El honor que te están dando, eso que te infla, ¿no? Ese yo que está siendo inflado. Pero no hay ahí una humildad de entender que uno simplemente es un medio, un canal, que el creador tiene miles y miles de canales, todos somos canales de la luz, todo el mundo puede estudiar y todo el mundo puede enseñar. Ahora, experto es otra cosa, pero ¿cuál es la motivación por la que uno se acerca al estudio? Eso es lo que estamos enfatizando acá. No hagas de la Torá una corona para engrandecerte con ella, ni tampoco de ella un instrumento para tu propio interés. O sea, ¿cuál es la motivación? ¿De verdad buscas transformarte? ¿Ponerlo en práctica? Cuando enseñas a otras personas, ¿le haces ver que otros puedan ver en ti una persona que ha sido transformada por ese conocimiento? Entonces, lo mismo le decía, en los hijos, uno puede darle una enseñanza al hijo, pero si uno se comporta de otra manera, le puede decir todas las palabras que quiera al muchacho o a la niña. No, eso no es por palabras, es por hechos. Entonces, la motivación es muy importante. ¿Cuál es la motivación por la que me acerco a la espiritualidad? Me acerco muchas veces también porque por interés voy a hacer tal cosa para que para que Dios me dé esto o para que yo ganarme un título o tal cosa. No, la motivación siempre debe ser pura. Los motivos deben ser puros por los que uno se acerca a la espiritualidad. Esa es la manera de que uno pueda recibir bendición. Y hay un peligro mucho más grave, y es el que cita el rabino Hillel. Esta es la opinión de un tercer rabino. Rabí Hillel, el anciano, dice que el que usa la Torá para esto, para engrandecerse, porque le gusta que le den ese título de maestro, rabí, lo que sea, o el santo, o el que más sabe, o no sé, una cosa como esa, o que tiene poder y tal, esa persona dice que será borrada. Quiere decir, ¿y qué significa que va a ser borrado? Que todo eso que él pensó que iba a acumular de todo ese orgullo, en algún momento el creador va a darle un plumazo y lo van a desenmascarar. La gente no es tonta, la gente se da cuenta. Cuando una persona de verdad, si es un maestro de verdad, eso no lo niega nadie, eso se puede ver. Pero la persona se da cuenta, la gente se da cuenta si de verdad esa persona es sincera, si de verdad esa persona tiene un corazón puro al conectar con la espiritualidad, con la Torá, con la santidad. Si de verdad esa persona es sincera cuando está enseñando a otros.
si quiere de verdad el bien de otras personas o lo que está es buscando poner su poder y controlar y tal, que eso lo vemos tanto, que es lo que yo explicaba ahorita. La gente que coge la Torá y que coge la Biblia para andar todo el tiempo como jueces, pero es que le gusta que le rindan, y se mira como, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas tal cosa. No, ¿de dónde viene todo eso? Una persona que hace eso se está él mismo poniendo una corona. No, ¿qué tontería es esa? Dice, alguien como eso será borrado, su nombre va a ser borrado porque las personas eventualmente se van a dar cuenta que es una farsa. Eso es una farsa. Entonces, y por eso dice Rabbi Hillel, aprende de aquí que todo el que se aprovecha en este mundo, la persona está buscando no la gloria de Dios, no la honra del Creador, la persona está buscando que en este mundo él reciba ese cabot, ese honor, todo y dice que esa persona, cuando vaya al mundo espiritual, lo consideran un malhechor, o sea, un transgresor. El creador lo va a ver y dice, con que me estás tomando lo que me pertenece a mí, tú te quieres engrandecer con una sabiduría que no es tuya, porque eso es otra cosa. Cuando uno estudia mucho y sabe mucho de Torah, de Biblia, de cosas espirituales o de cualquier tema, uno llega a pensar que ese conocimiento es de uno. Mira lo que yo sé, mira lo que yo. No, eso no es tuyo. Eso lo leíste de un libro que se escribió hace como 3300 años. La sabiduría no es tuya. O lo leíste de un rabino, lo leíste de tal científico, no sé. Y ahora, porque lo enseñaste y no citaste la fuente, o tal vez la citaste, te crees que el conocimiento es tuyo. Y ahora te engrandeces con una sabiduría que no es tuya, que tu pensamiento no es original, que viene del creador o que viene de otros sabios. Esa persona en el mundo espiritual dice que va a ser expuesto y frente a la divinidad, a Dios, al mundo espiritual, se va a dar todo el mundo, vean, mira, esta persona es un transgresor. ¿Quieres tomar la corona que le corresponde a Dios? ¿De qué te engrandece? Ese conocimiento no es tuyo. Cuando enseña algo, sé humilde. Darte cuenta de que esa sabiduría no es nuestra. Por eso es que cuando uno estudia, no es para quedármela. Si yo me la quedo, es porque pienso que es mía. Es mía. Pero si yo enseño y además lo pongo en práctica y ayudo a otros, entonces me doy cuenta que no es mía. Entonces no tengo por qué guardarme nada. Voy a enseñar, voy a compartir y no voy a buscar engrandecerme. Más que nada lo que está enfatizando esto es no usar la Torá para engrandecerme. Eso es lo que está enfatizando esta Mishnah. Para coger un título, porque a la gente le gusta que lo llamen, como decía ahorita, santo, o sea, maestro, rabino. Esos títulos son bien, no hay nada malo en ello. El problema es cuando la persona tiene esa actitud de orgullo, porque está no no está en la espiritualidad, como dice ahorita, por la intención correcta, está por el nombre, por la fama que está ganando, por cosas como es. Ahí es donde está mal. No es que esté mal que alguien sea rabino ni que sea maestro, no. Está mal que la persona esté buscando eso para su propia gloria. Ahí está el problema. Em, Dice la siguiente Mishnah. Mishnah número 7. Dice lo siguiente. Rabbi Yosé dice, todo aquel que honra la Torá, él mismo es honorable para las personas. Todo aquel que deshonra la Torá, él mismo es despreciable para las personas. Entonces, ¿qué significa honrar la Torá? Dice Maimónides lo siguiente. Se honra a la Torá cuando se es presuroso y meticuloso en su cumplimiento de los preceptos de la Torá y al honrar a los sabios de la Torá, que son quienes la mantienen, y a los libros que fueron escritos explicándola. Entonces, ¿cómo honrar la Torá? Cuando uno es diligente, pronto, rápido, para cumplir los preceptos. Como decía ahorita, no es estudiar por teoría, es para vivir esa espiritualidad. Y dice honrar a los sabios. Sí hay que darle honra a los sabios, a los maestros. Por eso es que decía ahorita, cuando en la costumbre nuestra, cuando entra un rabino, alguien que uno sabe que es importante, un maestro, uno se pone de pie. Y esto es curioso porque antes en las escuelas, o escuelas no judías en general, también en los tiempos antiguos, la gente se ponía, los estudiantes se ponían de pie frente al maestro. Ya hoy no, hoy
la gente, los estudiantes no le importa si el maestro entró o no entró, pero estaba la costumbre de ponerse de pie frente al maestro. Entonces nosotros mantenemos esa costumbre todavía de darle honor al rabino. Si es un gran rabino, mucho más, uno se pone de pie, porque sabe que ellos son como una Torah viviente, han memorizado todos esos libros que si se perdieran los libros, ellos podrían sacarlos nuevamente. Entonces es como alguien, es como alguien que está que donde quiera que va llevando a la Torá con él, a esos conocimientos con él. Por eso es que uno le da honra, no a la persona, a lo que representa, al conocimiento. Por eso es que, si recuerdan, o no sé si saben esto, que en tiempo antiguo no se escribía, el Talmud no estaba escrito, el Zohar no estaba escrito, no, nada de esas cosas. De hecho, estaba prohibido escribir esas cosas. Todo se memorizaba, todo era oral. ¿Cuándo se fue que se empezó a escribir? Cuando en la época de los romanos hubieron matanzas y empezaron a matar a todos los rabinos y hubo miedo de que se olvidase y se perdiera todo este conocimiento y fue cuando se empezaron a escribir textos. Pero antes no se escribía nada. Todo estaba aquí. Pasaba oral en la persona. Y por eso es que a la persona se le da ese respeto, porque es como una biblioteca andante, es como un rollo de la Torah andante. Entonces de ahí ese respeto. ¿Cómo se deshonra la Torah? Bueno, dice Maimónides que es todo lo contrario de lo que ya hemos explicado ahora. Mishnah número 8 dice lo siguiente. Rabbi Ishmael, su hijo, dice, el que se abstiene de ser juez, se libera de ser odiado, del robo y del juramento falso. Me estoy sonriendo porque yo no sabía que venía esta Mishnah y yo hablé ahorita de esto. Abstenerse de juzgar. Dice, en cambio, aquel que dicta sentencia en forma negligente es tonto, malvado y presuntuoso. Fíjense que es lo mismo que Rabbi Ishmael, lo que expliqué ahorita, lo está diciendo Rabbi Ishmael, de el hecho de que uno tiene que tener mucho cuidado. No somos jueces. Nadie, si algo que caracteriza, como decía ahorita, el judaísmo es que nadie anda pasando leyes aquí a cada cual. No, eso no existe en el judaísmo. Y cuando veo muchas veces a personas así, inmediatamente ahí sé que esa persona no comprende realmente cómo funciona el mundo judío. Nadie tiene autoridad. Y cuando en el judaísmo decimos, no eres juez para juzgar a otro, es en serio que decimos eso. No eres un dayán. No eres un dayán, que es el juez, que es el que puede ir a un tribunal. Si estás en un tribunal, ok. Entonces dice y que además el que anda pasando sentencia como un juez es odiado. Esa persona es odiada. Dice, ¿qué es lo mejor entonces? Abstenerse. Lo mejor es abstenerse de andar hablando de otros, lo mejor es abstenerse de andar dando opiniones que uno no sabe. Hoy todo el mundo está apresurándose dando opiniones. Bueno, mi opinión, tengo que dar mi opinión, porque mi opinión vale. A veces es un poco tonto, porque ¿qué significa eso de que mi opinión vale? Si usted no es experto en un tema, puede decir todo lo que quiera, pero es una tontería, porque no es experto en esa rama del conocimiento. Entonces, ese tipo de actitud realmente no va con el pensamiento nuestro. Si usted va a decir algo es porque usted tiene conocimiento, es experto en algo. Pero por decir cualquier cosa, como hoy día que todo el mundo quiere decir cosas, eso es un poco ridículo. Lo mejor es acá es abstenerse. Porque si no, si usted no es una persona que tiene autoridad, si no está calificado, ¿de qué está hablando? Es pasar vergüenza, dice acá. Dice, entonces lo mejor es no andar juzgando porque no conocemos tampoco los detalles. Si vi a fulano, mira dónde vi a fulano haciendo tal cosa. Tú no sabes si era él, tal vez no era la persona, te confundiste y dijiste que era fulano y a lo mejor era otro que se parecía. Y esa persona no está ni por todo eso. A lo mejor viste y dijiste, mira, lo que está haciendo está prohibido. Que a lo mejor está permitido y tú eres el que está equivocado. Entonces, no somos aquí, no podemos estar pasando sentencia de nada. Les decía, por eso es que otra vez en el judaísmo está todo establecido. Aquí no hay nadie para confesar pecado a nadie, nadie va a darle quejas al rabino de nada. No. Cuando se lleva a alguien a juicio, la cosa ya es otro tema, eso es un asunto más serio, pero así como así nadie anda en esas habladurías. Mejor abstenerse. En cambio, aquel que dicta sentencia de forma negligente, como decía ahorita, es un tonto, un malvado y presuntuoso.
Es tonto porque, como decía ahorita, explicando, es negligente. Tú no sabes si es verdad o no, si era la persona o no. Tú no sabes si eso que tú dices que no se puede, a lo mejor sí se puede. Segundo, es un negligente, porque cuando pasa una sentencia como esta, negligente porque significa que tú, como decía ahorita, no eres experto en un tema, no eres experto en leyes, entonces ¿qué se te están pasando sentencias de que si eso está permitido o no, o si eso se puede hacer o no, que todo el mundo anda con la Biblia en la mano? No, eso no es alajá, eso no es leyes. Negligente, no estudiaste, entonces ¿de qué hablas? Si eres además tonto y además malvado, ¿por qué malvado? Porque estás haciéndole daño al nombre de otra persona. Estás hablando la shonará, estás hablando chisme, maledicencia. Eres malvado, estás haciendo lo que es malo. Entonces, ya lo dice, la shonará, ra, que significa malo en hebreo. Pero la palabra ra, que es malo, no solamente significa, voy a escribirla en la pizarra para que vean, no solamente significa que es malo, la palabra ra significa también enfermo. A ver si tengo. En hebreo, significa que alguien es enfermo. Ra es la resh y la ain. Significa, se traduce como malo, pero también hace la referencia de algo enfermo. Entonces, en este sentido, hay que tener mucho cuidado de pasar sentencia a alguien. Por eso es que dice acá, es una actitud que no es acertada. Sigue diciendo que además es presuntuoso. Presuntuoso de creerte que tú podías y tenías la autoridad de andar juzgando a otro. Presuntuoso de creerte que tenías la sabiduría para andar. No, mejor abstenerse. Cada cual reconozca su sitio. Eso es lo que enfatizan siempre los sabios, lo que dice la Mishnah al principio, como dice Rabbi Ishmael. El que se abstiene. Abstente, métete en tus asuntos, en tu vida, trabaja en ti, cada cual con lo suyo. Dice el Rambam, el comentario, negligente es aquel que se cree demasiado y tiene la desfachatez de enseñar sin poseer temor de Dios y sin estar capacitado para enseñar. ¡Wow! ¡Qué palabras tan fuertes! Repito, dice Maimónides lo siguiente, negligente es aquel que se cree demasiado y que tiene la desfachatez de enseñar sin tener temor de Dios y sin estar capacitado para enseñar. ¡Wow! ¡Qué palabras tan fuertes! Entonces, de esto vemos otra vez lo cuidadoso, lo delicado que es las cosas. Abstenerse, le decía, cada cual trabajar en lo suyo, eso es lo más importante. Bueno, aquí voy a hacer una pausa, vamos a parar acá en la Mishnah número 9 y ahora voy a dar paso si alguien tiene alguna pregunta y ya estamos casi en la hora. Vamos a dar paso si alguien quiere preguntar algo, puede abrir su micrófono, levantar la manito o escribir la pregunta en el chat también. Si quiere preguntarme algo sobre lo que hemos estudiado o quiere preguntarme algo sobre la religión judía, no sé, si alguien tiene alguna duda. ¿O qué le parece el pensamiento judío? ¿Qué le Hola, parece la maestro. manera en que pensamos los judíos, la complejidad de la actitud del pensamiento de los judíos? Hola, maestro, ¿se escucha? Sí. Bueno, ha sido muy, muy bello, la verdad, estudiar esto porque uno aprende sobre cómo llevar la vida, digamos, desde su visión. A mí me queda una duda, porque, por ejemplo, igual es bastante información, son bastantes cosas que tenemos que aplicar en el día a día para poder nosotros rectificar y revelarnos de la mejor forma posible. Mi pregunta es, respecto a lo que estamos hablando ahora, la Lashon Hara, por ejemplo. ¿Cómo puedo uno identificar si está haciendo un juicio o está quizás describiendo una situación? Por ejemplo, yo quiero contarle algo a mi mamá, algo al maestro, al rabino, decir algo que pasó. ¿Cómo yo puedo explicar verbalmente algo sin hacer un juicio, pero a la vez también poder expresar lo que siento o mi percepción? Eso es algo que me gustaría saber. Bueno, explica el Rambam, Maimónides, y explican los sabios de cómo saber, más allá de una conversación normal que uno pueda tener donde mencione algo, y cómo diferenciar lo que es la shon ha-ra, mala lengua. Es otra vez cuál es la intención.
Hay diferentes factores, pero ¿cuál es la intención por la que vas a mencionar o vas a hablar de eso? Y esa intención va en lo siguiente, ¿te va a beneficiar a ti? Si tú dices eso, ¿te va a beneficiar a ti? Si tú dices eso, ¿le va a beneficiar a la otra persona? Cuando uno habla o menciona algún aspecto de la otra persona, ¿aumenta el respeto, el honor? ¿O es una manera de, como de tumbar un poco, ¿no? Digamos que el honor, la dignidad del otro. Y hay también que diferenciar, por ejemplo, entre cuando uno debe advertir a otras personas de cuando uno sabe que hay algo malo. Por ejemplo, no sé, digamos que uno sabe que en un vecindario cierta persona, no sé, qué sé yo, un asesino o ladrón o alguien malo, qué sé yo, o que uno sabe que algo malo sucede en cierta zona. Entonces uno tiene el deber de alertar de que tenga cuidado la persona. O ten cuidado con tal persona porque, mira, vi que le hizo esto a otro. Entonces hay una diferencia ahí. Ahí hay un hecho donde uno está previniendo que otra persona sea víctima de un engaño o del mal que le cause otro. Eso no es la Shonara. La Shonara otra vez va con la intención que decía ahorita. Otra vez la pregunta es, ¿cuál es la intención de yo hablar y decir algo de otro? Si lo que voy a decir de otro me va a beneficiar al otro, lo que yo voy a decir del otro lo puedo decir frente a la otra persona. Si no me beneficia a mí, si no le beneficia al otro, y no lo puedo decir delante de la persona, entonces mejor no lo digo, porque tal vez sea la Shonara. Y otra vez, la intención, ¿cuál es? Cuando yo hablo de otro, me hace sentir bien, porque también eso es algo que cuando el chisme está, que el que lo dice siente como una cosquillita por dentro, como algo que siente que quiere soltar algo, que quiere hablarlo. Ahí. Eso es una indicación de que es probable que tal vez eso no deba decirlo, porque ya lo está haciendo, como decía, porque tiene como una satisfacción de poder no sé, de desenmascarar al otro, mostrar su punto débil. Entonces, otra vez, ¿cuál es la intención cuando uno habla del otro? Si la intención es, como decía ahorita en la pizarra, Ra es mala. Si esa intención es mala, entonces es la Shonara. Entonces no debería uno hacerlo. Pero cómo uno darse cuenta, como decía ahorita, es la intención de uno. Si eso me va a beneficiar a mí que que yo hable de otra persona, va a beneficiar a la persona del que estoy hablando. Hay una historia de un rabino, la cuenta el Hafetz Haim, un gran rabino de Israel. Él cuenta una historia así, de la Shonara. Hubo una persona que habló mal de otro, de un sabio. Y después que difamó al sabio y dijo de todo, y en el pueblo todo el mundo ahora creyó las palabras de esta persona, porque eso también es otra cosa. Que si aquí también entra la mentira, aquí también entran los hechos que no se han verificado, es otra cosa. Si uno no sabe todos los hechos, entonces, ¿para qué hablar? Porque si no sabes si tú no lo viste, si no fuiste testigo, ¿para qué hablar? Si yo escuché, entonces mejor no hablar, porque no sabes si es cierto o no, como decía Rambam. Entonces no has hecho la diligencia de saber. Pero el punto está que hay veces que cuando uno, no solamente es que puede ser que sea falso, también puede caer en la calumnia. Porque esa calumnia otra vez ya hay un mal más profundo ahí dentro, que es falsedad y la intención de verdad de hacer mal. Pero entonces, como vemos acá, hay muchos niveles. Volviendo a la historia de ese sabio, también es que cuando alguien habla de otro, la gente enseguida se lo cree. No verifica si es verdad o no. ¿Y qué pasa con esta historia? Esta persona habló de ese sabio y todo el pueblo, bueno, creyó lo que dijeron de él, al punto tal que su reputación se dañó. Y fue tanta la vergüenza que tuvo que irse para otros, tuvo que dejar la ciudad, dejar su casa, dejar todo y se fue. Tuvo que irse de ahí. Al paso del tiempo, las personas se dieron cuenta que lo que se habló de él no era verdad, que era falso. Y el mismo que habló se dio cuenta de que había hecho mal. Entonces, ¿qué hizo la persona? Quiso ir a rectificar las cosas, a pedir perdón, y fue a buscar al sabio para pedirle perdón, que se había equivocado. Estaba arrepentido y estaba arrepentido de corazón. Esto también es importante. Puede ser que la persona esté arrepentida de corazón y fue a ver al sabio y el sabio le dice, ok, mira, quiero que cojas una almohada, una funda con plumas. Ve a una montaña, abre la almohada, la funda y riega las plumas al viento, dice el Hafetz Haim, el rabino. Ok, la persona dice, después que hagas eso, ven a verme.
La persona fue pensando que, bueno, con esto me va a perdonar. Fue, cogió la almohada, cogió las plumas, las regó al viento. Vino donde estaba el rabino, el sabio, y le dice, ahora ya estoy perdonado. El rabino le dijo, ve ahora y recoge cada una de las plumas que esparciste. La persona le dijo, imposible, ¿cómo voy a recoger ahora cada una de las plumas que ya se esparcieron por el viento? El rabino le dice, así de la misma manera, el mal que has hecho ya no se puede reparar. Aunque la persona vaya, diga, lo perdono, ya se dañó el nombre de la persona. Entonces, como decía ahorita, ¿cómo reconocer que es la Shonara? Cuando hay ya lo dice, la Shon Ra, el mal está dentro, hay un ápice, hay, por dentro hay como un sentimiento de que me satisface hablar del otro. Y lo otro es que es la intención. La intención mía cuando estoy hablando, como decía ahorita, es para levantar, para beneficiar a otra persona, para levantar su honor, para levantar su nombre, para darle más realce, wow, a esta persona. Y haciendo esto también me sentiré yo bien. O voy con otra intención. Entonces, bueno, son algunos factores que determinan si es la Shonara o no. Si es algo que es malo, que uno lo vio, que está seguro, que ten cuidado con esta persona, entonces es diferente. Tienes que alertar a la gente. No sé si se comprende. Sí, muy bien. Y última pregunta, maestro. Cuando usted mencionó al final, ¿cuándo una persona puede saber que está preparada para poder enseñar algo? Por ejemplo, no sé, Kabbalah. Bueno, primero aquí hay diferentes cosas. Enseñar y enseñar ahí eso varía, porque yo decía ahorita que enseñar, todos podemos enseñar, todos estamos aprendiendo de todo, porque los padres están enseñando a los hijos. Cuando le hablas a tu amigo de lo que aprendiste, estás enseñando. Cuando estás conversando, estás enseñando. Entonces, enseñar en ese sentido, todos enseñamos. Pero hay otra cosa, y es posiciones ya cuando existe una estructura, por ejemplo, como, no sé, un rabino, es una persona que para ser rabino tuviste que ir a una yeshiva y pasar 2, 3 años estudiando y estudiando leyes y preparándote con lo que eso conlleva y además no es enseñar, es tu ejemplo. ¿Vives lo que hablas? Lo que estás hablando, lo que estás enseñando, ¿tú lo practicas de verdad? Eso es importantísimo. Entonces, por eso decía, enseñar, realmente todos enseñamos y todos estamos compartiendo alguna enseñanza, pero lo otro es que es la preparación, cuánto tiempo uno lleva estudiando, porque hay un requisito, es como alguien que va a sacarse un título o alguien se va a sacar, no sé, un curso de algo, eso tiene un tiempo, alguien fue a estudiar con otra persona, esa otra persona después lo comprobó, porque alguien para que le den una calificación tienen que se le hace un examen y los que son los eruditos dicen, esta persona está capacitada, o esta persona es digna o tiene la capacidad, y etcétera. Entonces, por eso decía, enseñar en qué sentido, enseñar, no sé, en una escuela, enseñar, depende. Pero realmente enseñamos todos, pero siempre existen también estructuras y ahí va de acuerdo otra vez al tiempo de la persona, con quién estudió, la experiencia que tiene, qué capacitación tiene la persona, etcétera. Siempre, siempre recuerdo, y esto es algo que también entre los judíos tenemos mucho esto, ¿no? De que cuando alguien está hablando de un tema, enseguida esa persona le pregunta, ¿y tú con quién estudiaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué sabes? Porque quiere la persona asegurarse de que la fuente es fiable, que la fuente es digna, que la persona tiene preparación. Y hoy vemos tantas personas que hablan de tantas cosas y cogen de aquí, cogen de allá y entonces es como decía, en tanto en Cábala como en cualquier disciplina, es como todo en la vida, uno aprende de una tradición fiable, de un maestro confiable, de una persona que sabe que también se preparó y lo prepararon y que otros consideran a esa persona que es un maestro y que tiene un respeto en esa disciplina y uno sabe que está aprendiendo de alguien y después esa persona, si estás en esa línea o en esa escuela, tu maestro te reconoce y dice, ah, fulano de tal, fulana de tal, tiene autoridad, sabe, o está capacitado para enseñar, etcétera. Por ejemplo, las cosas que yo hablo, igual todos mis rabinos saben lo que yo hago, que yo enseño, las conferencias que doy por el mundo, pero es porque yo fui con humildad y entré a estudiar
o sea, me conocen, saben, ellos fueron los que me prepararon, etcétera. Y todavía, bueno, el estudio nunca acaba, realmente es constante. Pero otra vez, como decía, depende otra vez de dónde y de dónde uno enseña y en qué posición. Enseñar, enseñamos todo. Pero dónde y en qué posición es otro aspecto. Muchas gracias, maestro. Clarísimo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Quiere saber algo más de lo que hemos hablado en la clase o sobre el judaísmo en general? Igual ya estamos con la hora, tenemos ya la hora justa. Bueno, de mi parte agradecerle entonces a los estudiantes que se conectaron, a los estudiantes que nos van a ver luego en, en YouTube, los que nos van a ver en las redes sociales. Y bueno, con el favor del Eterno nos vamos a ver el domingo con la clase de Cábala, 10:30 de la mañana, hora de Florida. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas bendiciones. Besat Hashem.